Chuchu TV cuenta cuentos. Chuchu se encontraba en la playa con su familia. Ella estaba mirando por sus binoculares nuevos. Los adultos están descansando. Algunos de los niños están construyendo un castillo de arena y otros están jugando en el agua. De repente, Chuchu vio algo en el agua. ¿Eh? Hay algo en el agua. Está muy cerca de la orilla. ¿Qué será eso allí? Se ve muy grande y azul. Chuchu corrió más cerca del agua. ¡Oh, no! ¡Es una ballena azul! Y parece que está en problemas. Todos en la playa miraron a la ballena azul en silencio. Nadie hacía nada para ayudarla. Chuchu entonces corrió a buscar a su papá. ¡Papi! ¡Mira! ¡Una ballena azul! ¡Está en la orilla de la playa! Creo que necesita ayuda. Estás en lo correcto, Chuchu. Esta ballena parece que está herida. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¿Hola? ¿Ambulancia de animales? Estoy llamando de la playa. Por favor, vengan rápido. La ambulancia de animales llegaron muy rápido con su equipo. En el equipo habían veterinarios y doctores. Ellos de inmediato le dieron primeros auxilios y curaron sus heridas. Ahí está, amigo grande. Esta te va a hacer sentir mucho mejor. Después de cierto tiempo, la ambulancia de animales pensó que la ballena ya estaba lista para regresar al agua. Chuchu, gracias a tu manera rápida de pensar, pudimos ayudar a la ballena azul. Yo pienso que ya es tiempo que nuestro amigo regrese al agua. ¡Es grandioso! La ambulancia de animales y su equipo levantaron a la ballena azul y se alistaron para dejarla ir al agua. Justo antes que la ballena azul se zambulliera en el agua, ella silbó y le saludó con su cola grande a Chuchu. ¿Eh? Chuchu, la ballena azul te está diciendo adiós. También te está dando las gracias por ayudarla. ¡Adiós, ballena azul! ¡Adiós a ti también! En el momento que la ballena azul nadaba hasta lo más profundo del agua, todos le aplaudieron a Chuchu. La bondad de la pequeña Chuchu salvó a la grande ballena azul ese día. En un día bueno, la maestra de Chuchu estaba enseñando en la clase a los niños acerca de casas de animales. Los pájaros viven en casas llamadas nidos. Las abejas viven en colmenas. Y los conejos viven en casas llamadas madrigueras. Todos en la clase estaban disfrutando la lección. Chuchu estaba muy interesada en saber que los animales también tenían casa. Mientras ella caminaba a casa desde la escuela ese día, Chuchu pasó por un parque y vio un conejito saltando. ¡Guau! ¡Un conejo! Me pregunto si él jugará conmigo. Chuchu siguió al conejo. Hola, pequeño. ¿Te gustaría jugar? Mi nombre es Chuchu. Pero el conejo se asustó de Chuchu
y rápidamente saltó a su madriguera. ¿Ah? Chuchu estuvo esperando afuera de la madriguera por mucho tiempo, pero el conejo nunca salió. Yo debería irme a casa ahora. Yo creo que el conejo no quiere ser amigo mío. Cuando Chuchu llegó a la casa, le contó todo lo que pasó a su madre. Mamá, el conejo no salió y lo estuve esperando por mucho tiempo. El conejo seguramente te tenía miedo, Chuchu. ¿Ah? ¿Miedo de mí? Pero si yo solo quería ser su amiga. Chuchu, si tú quieres ser amigo del conejo, primero tienes que ganarte su confianza para que él entienda que no lo quieres maltratar. ¿Eh? El próximo día en la escuela, Chuchu le contó a la señora Dorothy del conejo. ¿Cómo puedo ganarme la confianza del conejo y ser su amigo, señorita Dorothy? Tengo una idea, Chuchu. Vamos a tener un picnic en el parque. Tal vez de ahí el conejo sale a vernos. Y si él sale, podemos hacer que él se sienta seguro y que nosotros no le queremos hacer daño. Así la señora Dorothy llevó a todos los niños al parque para un picnic. Todos estaban muy emocionados. Va a ser muy divertido jugar con el conejo. Nosotros podemos brincar con él. Niños, puedo ver que todos están emocionados. Pero si ustedes hablan muy alto, van a hacer que el conejo se asuste y se vaya. Vamos a tratar de hablar bajito y estar calmados. Chuchu le enseñó a todos dónde estaba la madriguera del conejo. Esta es la madriguera del conejo. La señora Dorothy trajo con ella unas zanahorias y hojas de lechuga. Ella las puso afuera de la madriguera del conejo. Estos son para el conejo. A los conejos les gusta comer zanahorias y lechuga. Todos esperaron en silencio y pacientemente. Después de un rato, el conejo salió de la madriguera. Él vio las zanahorias, la lechuga y salió a comerla. Chuchu, la señora Dorothy y los otros niños miraban al conejo muy callados. Y después de un rato, el conejo le sonrió. Él se sintió seguro y se dio cuenta que solo querían ser sus amigos. De repente, el conejo comenzó a saltar con los niños. Hasta se dejó que Chuchu y los otros que lo acariciaran. Los niños estaban súper felices de poder jugar con el conejo. Gracias, señora Dorothy. Jugar con el conejo fue muy divertido. Y él se miraba feliz de ser nuestro amigo. Sí, el conejo se ve feliz, Chuchu. Te has ganado su confianza. Y te ha escogido a ti como su amigo. Chuchu y sus amigos estaban muy felices. La señorita Dorothy les había enseñado una maravillosa lección sobre hacer nuevos amigos. Kuzli era un niño travieso y no sabía cómo hacer las cosas bien. Y a menudo usó sus manos para causar problemas. Chacha vio como un hombre que caminaba a su perro tiró un vaso de papel en la calle cuando estaba un basurero al lado de él. A mí no me gustan las zanahorias y espinacas. Mamá, no quiero manzanas. Kuzli no le hizo caso a su madre. Él siguió tirando las cosas por todos los lados de la casa
lo que hizo que la casa se viera desorganizada y a veces hasta causó accidentes. ¡Miau! ¡Au!